La noche del 13 de agosto del 2023 se dio el debate presidencial de cara a las próximas elecciones anticipadas de este domingo. El evento estuvo marcado por la ausencia de Fernando Villavicencio, quien fue asesinado hace pocos días, el pasado 9 de agosto. El tema sobre la seguridad fue el primer eje del debate y se destacó no por las propuestas, sino por las interrupciones y la participación de candidatos que estaban confundidos con el formato del debate, pese a que la metodología fue socializada meses atrás. El debate presidencial pretendió ser una oportunidad para que varios candidatos atacaran a sus contrincantes. Acusaciones de corrupción y de evasión de impuestos, así como traer a colación lo que hicieron o no cuando ocuparon cargos públicos, fueron las estrategias que utilizaron. Sin embargo, el formato fue atropellado. Hubo varias interrupciones, lo que impidió que se aclaren esas denuncias y terminaron en el aire. Terminó su tiempo, candidato. Le tengo que interrumpir. Debe contestar a la pregunta. Paren el tiempo. ¿Me puede repetir la pregunta? Estas expresiones resonaron en el escenario del debate presidencial de la noche del 13 de agosto. En varias instancias, los moderadores Andrés Jumblut y Gisela Bayona se vieron en la necesidad de reiterar las reglas del juego a los candidatos. A pesar de que el formato había sido socializado con anticipación, hubo momentos en los que algunos candidatos parecían perdidos. En el contexto de las elecciones anticipadas del 2023 en Ecuador, el CNE ha destinado un presupuesto de 79 millones de dólares. De esta suma, 48 millones están destinados a la primera vuelta, mientras que en el escenario de una segunda vuelta electoral se han previsto un presupuesto de 31 millones. La polémica gira en torno a la inscripción de la candidatura de Cristian Zurita Romo como candidato a la presidencia de la República por el proyecto Gente Buena y el Movimiento Construye. Inmediatamente, el máximo organismo de sufragio remitió esa intención a las organizaciones políticas y empezaron a correr las 48 horas para posibles objeciones. Concluida esta primera etapa, el CNE tendrá 24 horas más para pronunciarse, es decir, que si no hubieran observaciones a la postulación, el organismo la calificaría el miércoles, un día antes que finalice la campaña. El dirigente político Pedro Briones del Partido Revolución Ciudadana fue asesinado este lunes producto de un impacto de bala en la ciudad de Esmeraldas. Briones era director de la parroquia rural San Mateo de ese cantón. Según información policial, fue baleado en el parque de esa zona. 2 sujetos en moto cometieron el crimen. Briones fue trasladado al hospital Delfina Torres, donde se constató que presentaba 2 impactos de bala en la parte izquierda del cuello y que ya no tenía signos vitales. La mañana del domingo 13 de agosto, las autoridades del Ministerio del Interior y la Policía Nacional dieron una rueda de prensa para informar que los avances de las investigaciones por la muerte del candidato Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia. El ministro del Interior, Juan Zapata Silva, manifestó que en las próximas horas se reunirán con los comisionarios del FBI de Estados Unidos, quienes colaborarán en las investigaciones. En las próximas horas habrá una reunión tripartita con la Fiscalía. El comandante de la Policía Nacional, general Fausto Salinas Samaniego, informó que los 6 presuntos autores materiales del hecho fueron detenidos con rapidez y están bajo órdenes de la justicia y custodiados por el SNAI. Personal de la ATM de Guayaquil cerró el lunes 14 de agosto parte de la vía Daule a la altura del complejo carcelario por una protesta en los exteriores de los recintos penitenciarios del puerto principal. Y es que decenas de personas que se movilizaban en motocicletas se trasladaron a las cárceles para reclamar por el traslado de Fito, quien es cabecilla de la organización delictiva Los Choneros, a la cárcel de máxima seguridad La Roca. El SNAI informó que las autoridades competentes han movilizado personal a fin de dispersar a las personas y evitar disturbios. En horas de la tarde de ayer, la Policía Nacional ratificó que el líder de los choneros, alias Fito,
permanecerá en la cárcel de máxima seguridad La Roca y no será devuelto a la cárcel regional de Guayaquil pese a las amenazas. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que se realizó un operativo de control en el barrio Nueva Prosperina de Guayaquil y tras el operativo se aprendieron a 2 hombres y se encontró un arma corta, 3 subametralladoras y 2 motos reportadas como robadas. También se decomisaron 41 paquetes de dosis de marihuana. En su casa de Guayaquil, Petita Albarracín Albán atesora las fotografías y demás recuerdos de su hija Paola del Rosario Guzmán, quien murió el 13 de diciembre del 2002, tras ingerir fósforo blanco. En ese año, la adolescente tenía 16 años y fue víctima de abuso, acoso sexual y violación por parte del vicerrector del colegio público en donde estudiaba. Por este caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia el 24 de junio del 2020 en la que se declaró al Estado ecuatoriano como responsable por la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, la honra y la dignidad de la joven. Por lo tanto, el Estado reconoció en un acto público su responsabilidad por los hechos que los condujeron a su suicidio. En el video se observa cómo 2 cuidadores de vehículos protagonizan una riña en una vía del sector de Santa Anita, en el sur de Quito. Uno de los hombres le propina una puñalada en el pecho al otro y segundos después, este se desvanece sobre la vereda. Los vecinos mencionan que había sido por $1. La herida del señor fue a la altura del pecho, cerca del corazón, dijo Belén Ramos, jefa del circuito Santa Anita. Autoridades detuvieron al presunto agresor. Según la policía, los videos permitieron atrapar al responsable del crimen horas más tarde. Aproximadamente en 4 horas ya se encontró a la persona. Asimismo, lo habían encontrado cambiando de ropa, agregó Ramos. No se ha cumplido una semana desde el primer incendio en Maui y el número de víctimas fatales ya se acerca a la centena. Entre 10 y 20 cuerpos esperan encontrar las autoridades a diario durante las próximas jornadas, según declaró el gobernador Josh Green. Más de 2.700 estructuras fueron destruidas en Lahaina y se ha perdido un valor estimado de $5.600 millones. Pero sobre todo, hay gente que está sufriendo y seguimos trabajando para encontrarlos. A medida que pasa el tiempo, la frustración aumenta, pues tragedias de este tipo pueden ser impredecibles. Pero Hawái, siendo un archipiélago en medio del Pacífico, que vive bajo alertas especialmente por riesgos de tsunamis y volcanes activos, en esta ocasión no tuvo aviso alguno. Estaba oyendo en mi teléfono las noticias. Está a tantos cientos de millas al sur, vamos a tener vientos fuertes que se van a mezclar con nuestros vientos alisios, nada de qué preocuparse. Y de repente mi apartamento se puso negro. Dije, ¿va a llover? Cuando abrimos la puerta todo estaba naranja por el fuego. Todos dicen lo mismo, que no tuvimos ninguna advertencia, ningún aviso de evacuación. Así que mucha gente no estaba preparada. Cuando se enteraron de que era hora de irse, ya era casi demasiado tarde. Mucha gente quedó atrapada. Todo el mundo saltó al océano porque quieres quemarte o quieres arriesgarte a ahogarte. Así que 200 o 300 personas saltaban el rompeolas con sus hijos, los coches explotando, incendiándose. Estaba oscuro. Una gama de grises que solo rompía el rojo y naranja de las llamas, que cuerpos de emergencia intentaban apagar mientras se enfrentaban a hidrantes casi secos, con tan baja potencia en el agua para apagar el fuego que fácilmente con el viento se convertía en rocío. Lahaina, corazón del incendio en Maui, hoy se encuentra prácticamente calcinada. Hawái sigue en estado de emergencia y se insiste que hacia la isla solo deben hacerse viajes esenciales, no de turismo. La seguridad aumenta en los alrededores de la Corte del Condado de Fulton en Atlanta, donde este lunes se le presenta evidencia al gran jurado que analiza el caso de posible interferencia electoral que durante 2 años ha supervisado la fiscal Fani Willis. La investigación de Trump está en marcha y no comentaré más allá de eso. Willis anunció esta investigación un mes después de la llamada a que en enero de 2021 le hizo el entonces presidente Donald Trump a la investigadora jefe de la División de Investigaciones de la Secretaría de Estado de Georgia, Frances Watson, en la cual insinuó que la Secretaría de Estado podía cambiar los resultados de la elección a su favor.
Gane todo menos Georgia, pero sí gane Georgia. Lo sé por mucho y la gente lo sabe. Y sabes que algo pasó ahí. El caso en Georgia tendría hasta una docena de acusados, de acuerdo con la información extraoficial que medios estadounidenses han revelado hasta el momento. La fiscalía estaría analizando posibles cargos por crimen organizado, sobre los cuales el gran jurado podría votar esta misma semana. No aceptamos acuerdos de culpabilidad porque no hice nada malo. Donald Trump, quien ya enfrenta 3 imputaciones, continúa su campaña electoral y este fin de semana confirmó su popularidad en Iowa. Mientras, en contra de lo establecido en la corte el viernes pasado, usó sus redes sociales para criticar a la jueza que lleva el caso en la capital del país por supuesta interferencia electoral. En este punto ya no podrá competir simplemente en la corte de la opinión pública. Competir en una corte real es una cosa diferente. Su narrativa no importará, los hechos importarán, la ley importará. La policía de Marion, una pequeña ciudad del estado de Kansas, allanó la oficina de un periódico local y la casa de su dueño. Con una orden de allanamiento firmada por un juez del condado, los oficiales confiscaron computadoras, teléfonos celulares y materiales esenciales para las operaciones del periódico, llamado Marion County Record. Es todo lo que has escuchado en el tercer mundo. Realmente es como si estuviéramos viviendo en la Rusia estalinista o la Alemania nazi o la Rusia de Vladimir Putin. La redada estuvo vinculada a supuestas violaciones a la privacidad de la propietaria de un restaurante local, cuando los periodistas obtuvieron información sobre su historial de manejo. Sin embargo, el periódico decidió no publicar la historia. Avisamos a la policía que nos dijeron esto. Nunca respondieron. La persona que fue el objetivo de esto luego nos acusó falsamente de obtener la información ilegalmente. Las leyes federales protegen a los periodistas de registros e incautaciones y serviría una citación para una redada como la que ocurrió en Marion. Sin embargo, la policía dijo en un comunicado que hay excepciones. Cuando hay motivos para creer que el periodista está participando en el delito subyacente. Expertos dicen que esa excepción no se aplica cuando el presunto delito está relacionado con la recopilación de noticias y que la redada fue un abuso de poder de los agentes. Varios grupos de periodistas condenaron la redada. Las fuerzas del orden público pueden y deben rendir cuentas por cualquier violación de los derechos legales de The Record. El periódico niega haber actuado mal y dijo que tomará acciones legales. La aplicación Reclamo está cambiando la manera de procesar salarios pendientes y se ha enfocado en uno de los sectores más golpeados de la economía estadounidense, el de la construcción. El app rellena automáticamente el formulario de queja con el Departamento de Labor del Estado de Nueva York y crea una carta de demanda hacia el empleador y un guión telefónico para que el defensor pueda llamarle al empleador y reclamar ese dinero que se le debe. Creada por la organización no gubernamental Justicia Lab, la aplicación, que por ahora está habilitada solo para centros de ayuda a trabajadores, ya lleva más de $1 millón en reclamos por robo de salarios. Por lo que antes nos tomaba 8 horas hacer y que necesitaba de un abogado que revisara todo, hoy lo estamos haciendo en 1 hora, 1 hora y media. El robo de salarios es cada vez más común a lo largo de los Estados Unidos y se estima que anualmente los trabajadores pierden cerca de $50.000 millones y son los migrantes los más vulnerables a la explotación laboral. Esto según el Instituto de Políticas Económicas. Esta aplicación realiza preguntas en español y completa los formularios en inglés. Ya si uno puede, la compañía que estafan a uno y todo eso, echarla para adelante, tú sabes. Y uno puede conseguir algo, porque no es justo que uno trabaje y no le paguen lo que es. Autoridades colombianas revelan que en la selva del Tapón del Darién, frontera natural con Panamá, han encontrado artefactos explosivos que se convierten en una de las nuevas adversidades para los migrantes que siguen cruzando por esta ruta rumbo a Estados Unidos. Específicamente por el municipio de Acandí, subiendo justamente hacia esa zona, se encontró un artefacto explosivo improvisado tipo mina antipersonal. Pero no solo están siendo expuestos los migrantes a las minas, también son víctimas
víctimas de violación sexual, según la ONG Médicos Sin Fronteras. Son 174 casos que hemos atendido de enero a junio de 2023, en su mayoría mujeres, el 95% de las personas que sufren este tipo de violencia sexual. Mi hermana incluso fue violada por 4 hombres, es incómodo decirlo, pero sí, la verdad. Entre 900 y 1.000 migrantes están llegando diariamente con el ánimo de cruzar la selva. Allí, apuntan las autoridades, hacen presencia grupos ilegales como el Clan del Golfo, considerado por las autoridades como sospechosos de instalar las minas. El llamado es a que tomen todas las precauciones del caso, porque reitero, van 160.000 personas que han pasado este año por allí. Durante casi 3 horas, 7 candidatos a la presidencia de Ecuador debatieron sobre sus ofertas de campaña, a 8 días de una elección anticipada marcada por la peor ola de violencia que enfrenta el país sudamericano. En el evento se rindió un corto tributo a la memoria de Fernando Villavicencio, postulante asesinado por sicarios el pasado miércoles 9 de agosto. Los aspirantes que llegaron en medio de un fuerte dispositivo respondieron preguntas sobre 5 ejes temáticos. El primer tema en agenda fue el de las soluciones frente a la inseguridad, que llevó incluso a uno de ellos a llegar vistiendo un chaleco antibalas. Liderar, equipar y entrenar a nuestras fuerzas del orden e integrar todas las fuentes de inteligencia. Vamos a volver a hacer de Ecuador un país de paz, de tranquilidad, limitando el acceso de los ciudadanos con pasado judicial. La economía y la generación de empleo también formaron parte del diálogo. La herencia que nos dejan los gobiernos del pasado es una tragedia nacional en términos de política económica. Que todo recurso fresco que llegue al manejo del Estado vaya a la agricultura, al emprendimiento, a la construcción. Con empleo es que vamos a volver a tener dignidad y tranquilidad en nuestras calles. El formato de debate generó confusiones entre los participantes e incluso moderadores. Me repite la pregunta, por favor, porque ustedes interrumpen a cada rato y no dejan de contestar. El debate se cumplió a una semana de los comicios. El CNE anunció que la postulación del periodista Cristian Zurita en reemplazo de Villavicencio solo será oficial luego de cumplir los trámites correspondientes y superar eventuales objeciones e impugnaciones. Por ese motivo, no participó. El candidato presidencial Javier Milei sacudió el establecimiento político de Argentina este domingo al obtener el mayor número de votantes en las elecciones primarias de cara a los comicios de octubre. Milei, admirador del expresidente estadounidense Donald Trump, propone abolir el Banco Central de Argentina y niega el cambio climático. Los resultados iniciales sugieren que Argentina se ha convertido en otro país de la región donde los votantes buscan a un candidato ajeno a los políticos tradicionales. En julio, un fuerte operativo policial arremetió contra la minería ilegal del oro en la Amazonia boliviana, con destrucción de dragas y varios aprehendidos. En los últimos años, esta actividad se ha expandido con un elemento alarmante, la contaminación por mercurio. Un reciente estudio en 36 comunidades indígenas y 302 muestras develó datos preocupantes. Un 74.5% del total de estas personas que hemos analizado estaban con niveles de 3.9 partes por millón de mercurio en su cuerpo. Según la OMS, 1 parte por millón es lo permitido en el cuerpo humano. Hemos tenido los resultados mucho más altos, ¿no? Principalmente el pueblo de Ceja y el pueblo Chimán. La Universidad Mayor de San Andrés, que realizó el acompañamiento de este estudio, también profundiza en nuevas alternativas para evitar el uso del mercurio en la minería. Estamos afectando a toda una cuenca, estamos afectando a otros países. Podemos llegar incluso a tener problemas legales como país si somos tan irresponsables como lo estamos siendo. El gobierno boliviano anunció que prepara un plan para la reducción de los riesgos y efectos por la exposición al mercurio. Nosotros estamos luchando contra esta minería ilegal que tiene efectos catastróficos sobre la salud de la población. En su libro Tras el Dorado, Crónicas de la explotación de oro en la Amazonia, la autora Jimena Mercado denuncia que la expansión minera está desplazando de sus territorios a comunidades indígenas con consecuencias socioambientales irreversibles. En almacenes ya están los nuevos libros de texto que elaboró el gobierno mexicano, pero un amparo de la Unión Nacional de Padres de Familia impide su distribución con vistas al próximo curso escolar. Los consideran ideologizados. El gobierno
lo niega. Hablan de que con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco. Jalisco y Colima son 2 de los 4 estados que se han negado a distribuir los libros de texto. Aquí no vamos a permitir que se dogmatice o se ideologice a nuestros estudiantes. Los libros ahí están, nada más que recordemos que hay una situación de un amparo que lo promovió una asociación. De manera jurídica no podemos en este momento hacer la distribución. Y en tanto se resuelve ese amparo, el curso escolar iniciará con los libros anteriores. No es posible que el gobierno de Morena haya ocupado los recursos de los mexicanos para hacer libros ideologizados. Para el gobierno, es anticonstitucional no distribuir los libros de texto. Las maestras y los maestros recibirán un libro sin recetas. Aquí es un libro para polemizar, para discutir, para aprender. El gobierno dice que el contenido de los libros se consultó a más de 1 millón de maestros de los 32 estados del país. El calor extremo afecta a varias regiones de Estados Unidos, entre ellas a Texas, donde a pesar de las advertencias de los médicos, muchas personas se exponen a las altas temperaturas para ejercitarse. Estas condiciones podrían desencadenar en un golpe de calor, por lo que debemos mantenernos atentos a los síntomas. Es como que te sientes cansado, que tengas náusea, vómito, que te sientes que te vas a desmayar, pero pueden avanzar hasta una situación en la cual ya puedes perder la vida. La mayoría de las enfermedades relacionadas con estas temperaturas ocurren por sobreexposición al calor. María Ambriz, quien reside en Texas, sabe cómo cuidarse para no exponerse al intenso calor. Venir a esta ya después de que baje un poquito la calor fuerte y buscar las sombras. Hablar a los servicios de emergencias, hablar con el profesional de la salud, administración de líquidos que tengan electrolitos, no nada más agua, porque si no te puedes meter en problemas muy serios. Según los CDC, las personas que viven en áreas urbanas podrían tener mayor riesgo de sentir los efectos de una ola de calor prolongada que las residentes en áreas rurales. Miles de personas visitan diariamente la Casa Blanca y muchos hacen el mismo comentario. Creíamos que tenía más de anchura, era mucho más ancha. Mi apreciación era al llegar acá que iba a ser mucho más grande. No es pequeña, pero de lo que pensaba es un poco menos. Pero usted sabía que la Casa Blanca tiene 132 habitaciones, 35 baños y 147 ventanas. No, eso no he sabido con detalle lo que tiene adentro. Tiene que ver el reportaje entonces. Con mucho gusto. Y la verdad es que su nombre no iba a ser lo que literalmente es, una Casa Blanca. En otros momentos de la historia se le conoció como el Palacio Presidencial, la Casa del Presidente o la Mansión Presidencial. Pero desde 1798 sus paredes se blanquearon con cal para proteger la piedra porosa de la congelación, según dice la historia oficial. Y blanca se quedó, hasta que en 1901 Theodore Roosevelt le dio oficialmente su nombre actual. Una obra que tardó años en terminarse y en la que nunca paran las renovaciones. Y para mantenerla así de blanco hacen falta 570 galones de pintura. El mantenimiento no es trabajo fácil. En los 6 niveles de la residencia hay 412 puertas, 28 chimeneas, 8 escaleras, 3 ascensores que deben siempre lucir impecables. Centenas de obras de arte han permanecido intactas, entre ellas una famosa pintura de George Washington que data de más de 200 años. Y la icónica fachada, más allá de las opiniones sobre el tamaño, por siempre sorprenderá a locales y turistas. Mi sueño ha sido venir a Washington y conocer la Casa Blanca.